Buenos días. Hoy vamos a leer el comentario del Tattva Sandarbha. Dice así: cuando decimos que el Brahman es uno y que de él proviene Maya y se vuelve dual, los mayavadis impersonalistas no aceptan esto porque no conocen bien su filosofía. Ellos dicen que existen tres estados de existencia: Pratibhaksi, Vyadvariki y Paramakti. Pratibhaksi es el estado más bajo donde uno ve una serpiente en vez de una cuerda. Ese momento en que uno cree que la cuerda es una serpiente, o cuando uno sueña por la noche, porque Pratibhasa significa imagen o aspecto del objeto real. Vyadvarik es el segundo tipo, el estado despierto en el que todavía estamos relacionándonos con el mundo material, aún estamos confundidos y todo se percibe a través de nosotros. Vyavara básicamente significa relación. Paramakti es cuando uno se vuelve liberado y se sitúa en el conocimiento puro. Paramarti significa trascender. Es la plataforma de la liberación. El estado más bajo, que se llama Pratibhaksi, es como imaginar la serpiente en la cuerda, y cuando uno ilumina con la linterna, ese segundo estado se denomina Vyadvari. Así que dicen que cuando uno llega al estado de Vyadvari, todo el conocimiento del estado previo inferior desaparece, es reconocido o destruido. En aquel estado Pratibhaksi, el conocimiento que uno tenía le parecía real, como cuando uno sueña por la noche y uno le parece real. Uno piensa que su sueño es verdad y que uno vive en ese mundo, pero cuando se despierta, ese mundo desaparece. De la misma forma, ellos dicen que ahora toda nuestra relación Vyavara con el mundo nos parece real, pero que cuando llegamos a la plataforma de liberación, el estado Pratamakti, realizaremos que este estado despierto también fue como un sueño, que no había nada, solo Brahman, solo uno, no dual. Por eso esa filosofía se llama Advaita. Ahora nosotros vemos muchas variedades, pero esto es para nosotros en el segundo estado, porque ellos dicen que en el estado liberado no hay variedad. Por eso es que los Mayavadis impersonalistas declaran que el Purusa y todas las historias están en la plataforma de Vyavari, estado despierto, no liberar. Ahora, si la Jiva Goswami rechaza todo eso, diciendo que es altamente ilógico decir que el Brahman, el cual es Sita Swarupa consciente, sea dividido en dos formas. Una, la Jiva, que está en ignorancia, y la otra forma, Isara, o el Señor, que es el controlador de Maya, y que tiene conocimiento perfecto. ¿Cómo hacen estos dos conceptos para permanecer juntos? En lo que a Brahman concierne, él es uno, pero ahora se ha dividido en muchas jivas que están en ignorancia, y el Señor, que tiene conocimiento. Entonces tenemos que el Brahman y la jiva son uno, y el Brahman y el Señor también son uno. O sea que él tiene conocimiento y está en ignorancia. Es como imaginar que uno sabe algo y al mismo tiempo no lo sabe. ¿Cómo es posible esto? Donde quiera que haya conocimiento, la ignorancia no existe. Donde hay luz no puede haber oscuridad. Existe Ishvara, que es Brahman y tiene pleno conocimiento. ¿Cómo es posible que la Jiva, que es también Brahman,
está en ignorancia? Ellos responden con la historia del hijo del rey. Al principio se olvida que es príncipe y vive con los pobres pensando que es uno de ellos, pero ocurre que un ministro pasa y reconoce que él es el príncipe y lo devuelve a su condición. Él era príncipe en su condición pobre e ignorante y es príncipe en su condición de conocimiento. Simultáneamente, los mayavadis personalistas dicen que la jiva es Brahman, pero debido a que la ilusión olvida su posición y piensa que no es Brahman, y cuando se libera también es Brahman. En los Vedas se dice Brahman Vid, Brahma Eva Babi. Cuando uno conoce el Brahman, entonces uno se vuelve Brahman. Esta es la lógica del Brahmananda. Srila Jiva Goswami dice que esto no es posible, porque dar refugio a Maya es el deber de Ishvara, como dice Krishna, Daivihi esa guna mayayi. ¿Cómo es posible que la misma persona esté confundida y al mismo tiempo de refugio o controlar esa confusión? Por eso, Srila Jiva Goswami dice que es altamente lógico. Avidya para Bhuvan, así Ayuktan, Iti Jiveswara. Esta división de Brahman en la Jiva y en Isvara, haciendo uso de este upadi o designación. Maya es ayukta o inapropiado. No es posible, porque Isvara puede controlar a Maya y erradicarla, pero la Jiva no tiene ese poder. Ellos dicen que la cualidad de estar confundido y la de no estar existen en el mismo Brahman. Esto no se entiende cómo es posible si hay luz, cómo es posible que haya oscuridad al mismo tiempo. Oscuridad significa no existencia de luz, agyana significa no existencia de jnana. La oscuridad no es un elemento separado, pero la luz sí lo es. Cuando hay ausencia de luz, entonces se le llama oscuridad. No se puede crear la oscuridad, se puede crear la luz. Hay dos tipos de elementos, bhava y abhava. Bhava significa que existe, abhava significa que no existe. La oscuridad es abhava, padartha, no existe, y lo que no existe no se puede crear. Se puede crear lo que existe. Este abhava aparece cuando desaparece bhav. Si los dos existen juntos, ¿cómo es posible? Solo aquellas cosas que son bhava pueden existir juntas, pero si una es bhava y la otra es abhava, ¿cómo es posible que existan juntas? No es posible. Solo puede entenderse cuando ambos existen en forma separada y ambos tienen su propia swarupa independiente y también en forma similar sus cualidades. Ishvara existe independientemente de la jiva y la jiva también tiene su existencia separada. No es que el mismo Brahman se ha convertido en Ishvara y jiva. Este es el significado de las afirmaciones del Samadhi de Srila Vyasadeva explicado en el Bhagavatam. Él vio al Señor, vio a Maya, tomando refugio en el Señor, y vio a la entidad viviente confundida por Maya, y no se pueden explicar esas afirmaciones bajo ningún otro punto de vista que no sea el Mayavada. Ahora bien, en los Mayavadis hay principalmente dos divisiones. Es como en la filosofía Vaishnava hay varias divisiones. Las dos ramas más importantes de la filosofía Mayavada son Parishada Vada y Pravibhava. La Parishada Vada dice cómo llega a existir esa división. Brahman existía allí y Maya crea este cita o el corazón donde existe el cuerpo sutil, y este cita separa al Brahman del resto del Brahman. Es como mantener diferentes potes en una habitación llena de aire.
Y cada pote también contiene aire y que no es diferente del aire de la habitación. No está separado, es el mismo, pero puedes tratar con él de forma separada. Después decir, aquí está el aire de este pote, diferente del aire de la habitación. Se llama Gataka Pataka. Estas designaciones son creadas por Maya, aunque el Brahman es uno y él mismo son estas designaciones las que lo dividen y lo hacen actuar independientemente, como un sitán es diferente del otro. Los sentimientos de un sitán serán diferentes de los otros sitán. Puede que un sitán permanezca en ignorancia y otro en conocimiento. Uno puede estar liberado y otro no, porque a veces se argumenta que si todos son el mismo Brahman cuando uno se libera, ¿cómo es posible que no se libere automáticamente los demás? Pratibhamba Badam. Pratibhamba significa reflexión. ¿Cómo se refleja? Igual que existe el sol en el cielo y se refleja en diferentes recipientes de agua. Pero si miramos a los recipientes, habrá diferentes soles de acuerdo al tamaño del recipiente. Y así movemos el agua, el sol parecerá que se mueve, aunque el sol o el Brahman no le ocurre nada. Brahman permanece libre de cualquier cosa que ocurra en la entidad viviente, aunque se refleje. En los Upanishads se dice Yata hi ayan yoti tata, así como la luz del sol puede reflejarse en diferentes potes y si rompes el pote el reflejo desaparece y solo queda el sol del Brahman. De la misma forma, por las designaciones de este cuerpo, muchas entidades vivientes aparecen, aunque todos son Brahman. En el Bhagavatam 12.4.30 dice Nahi Satyayan Nanatuan, etc. Cuando uno piensa que hay diferentes entidades vivientes, él es ignorante. Las diferencias aparecen por Upadi, por la designación. Este es un ejemplo de Parishada Vada. El ejemplo de la reflexión también se encuentra en el Srimad Bhagavatam. Primero Jiva Goswami da argumentos para derrotar este Parishada Vada, que dice que hay un Brahman que a través del Upadis o designación se convierte en muchas entidades vivientes. Pero si Brahman no es un objeto, es Avisaya, ¿cómo se le puede poner Upadi o designación a algo que no es un objeto? En todo el mundo material y el mundo espiritual tenemos la palabra y el significado de la palabra. El significado de la palabra también implica el objeto, es decir, el significado del objeto, pero de acuerdo a los mayavadis y personalistas, la palabra Brahman no se refiere al Brahman, solo lo designa. El Brahman no es un objeto que se puede definir por palabra. No nos podemos referir al Brahman. Si el Brahman es una cosa tal como no nos podemos referir a él a través de las palabras, y que no es una realidad objetiva, sino una realidad no objetiva. Si es que puede definirse así, ¿cómo está más allá del valor objetivo? ¿Cómo es posible darle alguna designación o ponerla en Upadi si Upadi es parte de la realidad objetiva? ¿Cómo poner aire en un pote? Este pote es una realidad objetiva y si el aire no puede también una realidad objetiva, ¿cómo podría hacer esto? Esto es la objeción que se pone. La lógica dice Avian Nihi Vyate, algo que está más allá de nuestra capacidad de captación. No puede ser captada. Uno no puede capturar la mente o verla como los ojos. Este es el primer argumento que Srila Jiva Goswami. El Brahman no es como una pieza de piedra que se puede cortar y de
ella a hacer diferentes piezas pequeñas. Esto porque ellos dicen que Brahman está más allá del Upadi. Otro punto es que el Brahman no tiene comienzo y si no le ponen designación, la pregunta que sigue es ¿cuándo? ¿En qué momento? Ellos pueden responder que también el Upadish o designación no tiene comienzo. Pero decir esto también supone un problema porque si el Brahman es uno y no tiene principio, si se le pone una designación que tampoco tiene principio, quiere decir que Upadi o la designación ya existe con el Brahman, caería en dualidad. La segunda objeción es el Brahman es omnipresente, Ubi, si se separa de muchos jivas. Y una jiva se mueve de un lugar a otro, su omnipresencia no existe. El Brahman no se puede mover, es omnipresente. Se puede decir que solo el Upadi o la designación se mueve, pero esto crearía un problema porque crearía más preguntas acerca de la designación del Upadi en un lugar y su reintegración en otro lugar. No todo el Brahman está bajo el control del Upadi. También hay Brahman que está libre del Upadi. Otra pregunta es, ¿cuál es la base de ese Upadi? Si esta base en el Brahman que ocurre cuando la jiva se libera, su Upadi debería permanecer porque está bajo o apoyado en el Brahman y el Brahman es eterno. Entonces, ¿cómo podría existir la liberación, la cual significa libre de Upadi o designación? Y si se dice que uno está basado o apoyado en Brahman, entonces hay que asumir o crear otra entidad que mantenga este Upadi y esto crearía la destrucción del monismo. Estos son los problemas que causan estragos en los mayavadis impersonalistas. Otra pregunta es ¿qué designación tiene la entidad viviente? Porque en la filosofía de la India hay una ley que dice que solo aquellas cosas que son infinitas o las que son atómicas son eternas, no aquellas cosas que son de grado medio. Si algo es de grado medio es temporal, porque las cosas que son atómicas o infinitas no tienen parte o miembros y no pueden destruirse porque destrucción, de acuerdo a la filosofía Nyaya, significa destruir los miembros o partes. La entidad viviente es eterna, por lo tanto solo puede ser una atómica o infinita. Si fuera de gran medio sería temporal, y así esto ocurrirá, muchas afirmaciones se destruirán. De acuerdo al Nyaya, la lógica, la unidad vive en sus partes, no es que las partes viven en la unidad. No es que las ramas y las hojas viven en los árboles, sino que el árbol vive en las ramas y en las hojas. El Brahman no tiene parte o encuentra filosofía al alma atómica. Tampoco tiene parte, es eterna. Por este principio de lógica, los mayavadis están muy temerosos de hacer que Dios tenga forma, porque en el reino trascendental algo puede ser de grado medio o aún así ser eterno, pero ellos no pueden imaginar esa lógica. Lo cierto es que la lógica es que la unidad vive en la parte, se aplica solo al mundo material, no al mundo espiritual. Su temor es que si hacemos que Dios tenga forma, o sea, de grado medio, como Él tiene que tener parte al ser de grado medio. No puede ser eterno, será temporal. Por eso, según ellos, la realidad última tiene que ser o infinita o atómica. Pero si es atómica, ¿quién va a controlar este universo infinito y cómo va a ser omnipresente?
Por ello asumen que la verdad absoluta es Brahman, que es omnipresente. Esta es su explicación y la crean así porque deben argumentar como otros filósofos, como los budistas, que no creen que algo pueda ser de grado medio o aún así eterno. Estos son algunos de los principios defectuosos de la filosofía mayavadi impersonalista. Hay muchos más, como Jiva Goswami muestra en su comentario de su Sakdharma. La siguiente pregunta es acerca de la filosofía Prativindabanda, la teoría de la reflexión o reflejo del sol en diferentes recipientes. Dice que este Prativindabanda no es posible, primero porque el Brahman, según su filosofía, no tiene cualidades omnipresentes y no tiene miembros con estas cualidades, no puede reflejarse o tener reflejo. Si algo no tiene cualidades ni forma, ¿cómo puede reflejarse? Para reflejarse debe tener forma. Si el Brahman es omnipresente en todas partes, ¿cómo puede reflejarse? Ellos dan la lógica de lo que aquellas cosas que no tienen cualidades también se pueden reflejar, como el cielo se refleja en el estanque. Si uno mira el estanque, verá el cielo reflejado y todos saben que el cielo no tiene forma. De la misma manera, aunque el Brahman no tiene cualidad, aún así puede reflejarse. Esta es su lógica. Pone un objeto enfrente del objeto cuando el objeto refleja su imagen en el espejo. Es el objeto o la forma del objeto la que crea la imagen en el espejo. Lo que hace que exista imagen en el espejo es la forma. Ahora bien, ¿esta forma tiene cualidades o no tiene cualidades? No tiene cualidad porque la forma es una cualidad y ya discutimos que una cualidad no puede poseer más cualidades. Esta forma que no tiene cualidad también puede reflejarse en el espejo. Para destruir ese argumento de que el cielo y que no tiene forma se refleja en el estanque, hay que entender que ese azul que definimos como cielo no es exactamente el cielo, sino el color azul que aparece debido a la descomposición de la luz del sol por la teoría de la reflexión del color. También hay cielo en la habitación, pero no se puede ver. Aquellas cosas que no tienen forma no se pueden reflejar. El reflejo del Brahman no se puede ver con los ojos y por ello ese Shruti se dice Asango hi Abhyam Purusa. Este Purusa Brahman siempre está libre de la asociación con cualquier cosa material. Entonces, ¿cómo puede haber relación entre Brahman y el Upadi? Hablando del cielo, el cual es un objeto que no se puede ver, si no se puede ver, ¿cómo vamos a poder ver su reflexión o reflejo? Hablar de ello es imposible, teórica y prácticamente. Ellos dicen, de acuerdo a la lógica, que donde quiera que se vea un objeto, se ve el objeto, junto con el lugar donde se encuentra. Por ejemplo, se ve un bolígrafo, pero también se ve la mesa donde está situado. O un pájaro, también se ve el cielo donde vuela. Lógicamente no se puede ver solo el pájaro, no al cielo, por ello se dice el pájaro en el cielo y el bolígrafo en la mesa, etc. Estos son argumentos que sí la lleva Goswami para derrotar a los Mayavadi. En el último punto, los dos ramas, Prativindabanda y Parichadavada, fueron derrotados y la lógica que se dio es que este Upadi no se puede aplicar en el Brahman porque el Brahman no está en el reino de los objetos que se pueden percibir, esto más allá de cualquier objeto. Ahora, Srila Jiva Goswami hace otra pregunta. ¿Por qué este es el sendero de la lógica y la lógica da una claridad de mente para pensar? Tiene muchas técnicas y así se puede
separar la realidad y la ilusión. Se dice que cuando existe Upadhi, en el Brahman, la Jiva y el Isvara tienen forma. Entonces preguntamos, ¿este Upadhi es real o irreal? Vamos a tomar primero que el Upadhi es real. Tatad Vasan Parishada, no. Si el Upadhi es real, se obtiene muchas entidades vivientes. Pero si una entidad viviente en particular se vuelve realizada, si realiza que en realidad era Brahman y que no estaba bajo la influencia de la designación de Maya, pensando que era Jiva, pero en realidad era Brahman, ¿qué pasa con el Upadhi en ese momento? Porque el Upadhi es real, no tiene por qué disolverse, ya que no es falso. Y así Upadhi es real y Brahman es real, hay dualidad. Ahora, los Mayavadis responden contra esta afirmación y dicen que incluso aunque el Upadhi es real, cuando la Jiva se entiende a sí misma como Brahman, en aquel momento el Upadhi se disuelve o desaparece. Pero si es real, ¿cómo puede disolverse? Ellos dicen que por la misericordia del Brahman, porque el Brahman está allí y tan pronto como alguien llega a esa plataforma, por su potencia, él hace que el Upadhi se disuelva. El Brahman tiene ese poder y no hay defecto en ello. Pero nosotros decimos muy bien, ellos todos el tiempo enfatizan que el Brahman es algo que no tiene cualidad, que no tiene forma, que no es un objeto que se puede limitar la capacitación de nuestros sentidos, pero si tiene la potencia para disolver este Upadhi, significa que tiene cualidades. Y si tiene cualidades, entonces es lo que nosotros decimos que es Dios, porque el Brahman con cualidad es Dios. Yayo Si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Go Premanande, Hare Hari Bol, Go Premanande, Hare Hari Bol, Go Premanande, Hare Hari Bol, Go Premanande, Hare Hari Bol.